Cuando escuchamos la palabra santo, debido a la tradición religiosa que se nos ha impregnado, pensamos en figuras de yeso, nada más lejos de la verdad. Hoy quiero presentarles los verdaderos santos, santos de carne y hueso, santos que hacen la voluntad de un Dios que también es santo. Y qué importante es hablar de esa santidad cuando hablamos del tema de la voluntad de Dios. Tenemos un Dios santo que quiere que seamos santos, y para hacernos santos nos ha entregado su voluntad, que también es santa. Jamás nos conducirá por un mal camino. Nunca permitirá nada malo a nuestras vidas. Fíjense las implicaciones que tiene la santidad de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar en este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor, reconociendo nuestra incapacidad humana y pidiéndote que tú hables por medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a que veamos los escritos de un gran profeta de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, donde tuvimos la lectura devocional, quiero leer nuevamente los versos del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaba. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Aquí tenemos al profeta Isaías, que ve una escena gloriosa y registra algo que no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Nos presenta a los serafines, una comunidad adoradora de criaturas angelicales rodeando al Señor. Isaías no nos dice cuántos eran, pero sí dice que cada uno tenía 6 alas y estaban por encima del Señor, moviéndose alrededor de su trono con expresiones de alabanza. A Isaías se le permite por un momento descorrer la cortina celestial y tener apenas un destello de la creación angélica y de lo que los ángeles hacen. Vemos sus actividades. Ahora, Isaías no solo pudo ver esto, sino que también pudo escuchar las voces proclamando: Santo, Santo, Santo. Algunos han interpretado esto como que se refiere a la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero yo pienso que más bien es una referencia a la infinita santidad de Dios. Cuando en el texto hebreo se repiten las palabras, no es por gusto. Tienen el propósito de dar énfasis a algo. Y rara vez se repiten 3 veces. Aquí hay un énfasis. Y ese énfasis está en la santidad de Dios. Por eso podemos verlo como una expresión que comunica una exaltación infinita de la santidad de Dios. Ahora, el contexto en el que sucede esto, el contexto terrenal, tenemos a los israelitas quemando incienso en lugares altos. Vemos al pueblo de Dios adorando como también lo hacían sus vecinos paganos. La tierra no estaba precisamente reflejando la gloria de Dios. Esa gloria no era evidente en aquel momento en la tierra, ni lo es hoy tampoco. Pero desde la perspectiva de los serafines,
allí en el cielo, en el trono de Dios, la tierra está llena de la gloria de Dios. Miren, usted puede leer todo tipo de periódico, mirar todo tipo de noticias a través del internet o cualquier otro lugar, y jamás va a encontrar un reporte de la adoración angélica, y mucho menos va a encontrar noticias acerca de la gloria de Dios. Estos medios solo publican lo que ocurre en el aquí, en el ahora, en el plano horizontal, y como sabemos, suelen concentrarse en las malas noticias. Pero la tierra, según la Biblia, un día va a estar llena de la gloria de Dios. Esa gloria será desplegada en el milenio de una manera extraordinaria. Y ese milenio se va a convertir en el estado eterno. Pero por un instante, el profeta Isaías es atrapado en una escena que los demás no pueden ver. Dice el verso 4: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Las bases del templo temblaron, y el lugar dice que se llenó de humo al producirse la adoración y las alabanzas. Ahora mire la reacción del propio profeta en el verso 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Por cierto, de habernos sucedido esto a ti y a mí, habríamos hecho exactamente lo mismo. Habríamos quedado prácticamente aturdidos, mudos, al escuchar y contemplar esa escena singular. Isaías ve al Señor en toda su gloria, pero también ve su propia vida. Ve un contraste entre la santidad de Dios y su pecaminosidad. ¿Y cómo reacciona? Dice: estoy muerto. Soy totalmente indigno de estar en su presencia. Qué diferente la reacción del profeta Isaías, a la que muchos cuentan hoy, ¿verdad?, en escenas en las que según ellos han visto la gloria de Dios. No hay una persona en la Biblia que haya presenciado parte de la gloria de Dios que no haya pensado que va a morir, que no se haya sentido indigno, humillado, porque no es posible estar en pie y vivir criaturas pecadoras ante un Dios santo. Ellos permanecieron vivos por la gracia de Dios. Ahora, tenemos un Dios que indudablemente es santo. Es parte de su carácter, de sus atributos. No es que Dios no hace nada malo, es que no lo puede hacer, porque su esencia es santa. Cuando en la Biblia se dice que algo es santo y no se refiere a Dios, es que es algo que ha sido separado para Él. Santidad lleva implícita una total separación de todo lo que es pecaminoso, impuro e imperfecto. Dentro de la palabra santidad está incluida la pureza moral. Esto significa que Dios está separado de todo tipo de contaminación. Y la voluntad de Dios para nosotros es precisamente la misma, que nosotros seamos santos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Les voy a decir que es ser santo, en pocas palabras,
y de una manera muy simple. Santidad consiste en pensar como Dios piensa y en desear como Dios desea. Eso es santidad. Pensar como Dios piensa y desear como Dios desea. Sin embargo, la raza humana y nosotros, siendo parte de ella, estamos contaminados por el pecado. Y mientras estemos en este andar terrenal, no podemos lograr la santidad perfecta, jamás, aquí y ahora. No será posible. En el momento de la salvación, somos hechos santos porque hemos sido apartados para Dios, tenemos una nueva posición en Cristo y comienza en nosotros una obra que Dios hace a través de su Espíritu, en la cual vamos creciendo. Es por eso que Isaías responde como lo hace. Está ante un Dios santo, perfectamente santo. Ve a las criaturas angelicales adorarle y a su vez se mira él mismo, su propio yo pecaminoso. Ahora, cuando pienso en este contraste que nos presenta Isaías, que es el mismo que nosotros también podríamos experimentar de estar en su lugar, nos surge la gran pregunta: ¿por qué es importante para nosotros la santidad cuando hablamos de la voluntad de Dios? ¿Por qué es importante cuando hablamos de la voluntad de Dios saber que Dios es santo? Se los voy a decir de varias formas. Primero, porque la santidad, su santidad, nos asegura que Él es totalmente fiable. Nosotros podemos tener las mejores intenciones de ser confiables para otros, pero muchas veces, por errores humanos, por pecados nuestros, no logramos ese nivel de confianza, de fiabilidad, digamos. Pero con Dios no sucede así. Él es santo y jamás se va a aprovechar de nosotros. El Dios del cielo y la tierra, el Dios de la Biblia, no es un Dios sádico que siente placer en abusar de sus criaturas, en manipularlas. No es un Dios que nos lleva por un mal camino. Como decía David, me guiará por sendas de justicia. Sus sendas son de justicia. Y lo hará por amor de su nombre. Su carácter está en juego. Su voluntad muchas veces puede que nos parezca misteriosa, pero esté seguro de que jamás es mala. Nosotros miramos escenas terribles en este escenario humano y nos parecen ilógicas. En nuestra cabeza no caben que un Dios bueno y amoroso permita semejante cosa. Ahora, tenemos que ser suficientemente honestos para aceptar que no lo entendemos, pero a su vez para creer que el Dios en el cual creemos y nos ha salvado es bueno. Y no podemos olvidar que nosotros estamos desde este lado, y en este lado hay muchas cosas que no conocemos. Dice el apóstol Pablo, en parte conocemos. Nuestro conocimiento es frágil, pero con Dios no sucede así. Usted y yo podemos confiar en que Él hará lo correcto y lo hace siempre. Yo sé que esto es todo un desafío, porque no hay otra manera de aceptar eso si no es a través de la fe.
Y usted no va a ejercer esa fe si no conoce a aquel en quien ha puesto su fe. Yo lo conozco. Yo sé quién es Él. Yo sé cuánto me ama. Y sé cuánto se preocupa por mí. Cuánto le interesa mi vida. Jamás voy a dudar, aunque no entienda lo que sucede en mi vida o en la vida de otras personas. Porque Dios es santo. Eso nos asegura que Él es totalmente fiable. En segundo lugar, porque Dios es santo, Él no tiene intenciones engañosas ni motivos cuestionables. Qué difícil es poder lograr pensar eso de otros seres humanos. Yo diría que es prácticamente imposible. Cada día uno ve personas que parecían una cosa y resultaron ser otra. Y muchas veces nos decimos, no se puede confiar en nadie. Porque la mayoría de los seres humanos tienen motivos escondidos. Y algunos, esos motivos son cuestionables, intenciones engañosas. Con Dios no es así. Si Él nos lleva a hacer su voluntad, jamás tendremos que preguntarnos, ¿y esto tendrá un mal resultado? No será así, porque la voluntad de Dios está libre de todo cuestionamiento. En tercer lugar, su santidad representa un modelo de perfección. Acuérdense que Dios no tiene fallas, ni oculta, ni visible, ni escrita, ni registrada, ni de manera indirecta. A veces pecamos, metemos un pie, metemos el otro, nosotros mismos nos creamos los problemas y después decimos, fue culpa de Dios. Sí, fue Dios quien me tendió una trampa. Después de todo, de no haber sido por su plan, yo no tendría esta naturaleza pecaminosa. De no haber sido por lo que sucedió, los acontecimientos que solo Él es capaz de controlar soberanamente, yo no habría sido tentado. Puede que para alguien este tipo de argumentos tenga algún valor, pero la realidad es que es un engaño y una mentira. Sepa esto: Dios es santo y es perfectamente santo, y jamás va a estar involucrado en algún tipo de acción pecaminosa, ni aún indirectamente, porque no es posible. No solo no puede ser tentado, sino que tampoco puede tentar, ya que su santidad evita que eso ocurra. Ahora, ¿qué significa esto? Todo esto para mí. Bueno, piense por un momento el hecho de que la santidad estuviera solamente limitada a Dios y no a nuestro alcance. La Biblia dice que Dios es santo y que Él quiere santidad para nosotros. De hecho, nos ha hecho santos. No en el sentido de que nos hemos vuelto seres impecables, sino que nos ha apartado para Él. Nos mira como justos a través de Cristo. Si el Señor no nos diera su santidad, jamás podríamos tener comunión con Él. Miren lo que dice Primera de Juan, en el capítulo 5, capítulo 1, del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquí la luz es un símbolo de pureza, tal como lo vio Isaías. Él es perfecto en santidad. Yo creo que es un símbolo de pureza, y en realidad creo que también su gloria está asociada siempre con la luz. En Él no hay tinieblas.
Piénsalo, en Dios no hay ni siquiera un mal pensamiento. Esos que vienen sobre nosotros y hacen nido y nos atormentan y nos roban el gozo. No, con Dios no ocurre eso. Con Dios no hay ni siquiera un motivo incorrecto, ni siquiera una declaración, una acción engañosa. Cuando ponemos nuestros pecados delante de Él, Él nos limpia. Y por ser sus hijos, nos da pureza y nos permite tener comunión con Él. De otra manera no sería posible. Miren, si el Señor no nos diera su santidad, nos podríamos pasar toda la vida controlados por malos motivos, incapaces de ser libres de la oscuridad del pecado. Como dijo Isaías, ¡ay de mí! O sea, no tengo esperanza, no puedo comunicarme con Dios debido a mi condición y por lo que veo de Él, ¡ay de mí! Y eso sería cierto, excepto por el hecho de que Dios nos transfiere misericordiosamente su santidad cuando andamos en luz. Y en tercer lugar, si Dios no nos diera su santidad, no tendríamos esperanza de verle en el cielo. Dice la palabra en Hebreos, en el capítulo 12, verso 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No sería posible verle, y menos aún vivir con Él para siempre. Pero Dios lo hace. Comienza a hacerlo aquí y ahora, y dice Filipenses que el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios glorifica. No se trata de que tengamos que forzarnos y forzarnos para ser santos. Algunas personas dan la impresión de que jamás podremos esforzarnos lo suficientes para ser suficientemente santos. Aunque el proceso de crecimiento no es pasivo, acuérdense que es por gracia y Él hace la obra en nosotros. No se trata de que Él lo hace todo, no. Se nos manda a perseverar, a obedecer. La santidad es un proceso en el cual somos conformados a la imagen de Cristo, pero nosotros también cumplimos una parte. Por eso Él nos manda a ser santos. Ante todo debemos ser santos. ¿Qué quiere decir? Tomar decisiones como Dios las tomaría. Pensar como Dios piensa. ¿Cómo puedo yo pensar como Dios piensa? Eso es lo que yo llamo tener una perspectiva bíblica, una mentalidad bíblica. ¿Cómo? ¿Quieres saber cómo Dios piensa? Está en la Biblia. Cuando mis pensamientos se ajustan a los pensamientos que Dios ha revelado en este libro, estoy pensando como Dios piensa. Y cuando el Espíritu toma esos pensamientos para someter mi voluntad y reproducir en mí el carácter de Cristo a través de lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu, entonces comienzo a desear como Dios desea. Y eso es ser santos. La santidad no es pasiva. Miren los versículos de Romanos 12, capítulo 1, Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Los leyeron? Ahora les pregunto, ¿estos versículos están dirigidos a Dios? No, son para nosotros. Dice la Biblia que tenemos que presentarnos y hacerlo como sacrificio vivo.
Pero hay un problema. El sacrificio no está muerto. Cuando algo está muerto se queda ahí. Tú y yo somos sacrificios vivos. Y como el sacrificio está vivo, escuche esto, el sacrificio siempre está tratando de alejarse del altar. Arrastras del altar. Por tanto, si usted se aleja del altar, mi consejo es, regrese. Empiece ahora, empiece el día de esta manera. Hable con Dios y dígale cosas como esta: Señor, en este día yo sé que habrá tentaciones. Y tú sabes, Señor, que mi tendencia es actuar en la carne. Pero yo no quiero hacer eso. Quiero andar en tu voluntad, obedecer tu espíritu. Así que me coloco en tu altar y te pido que me ayudes a aceptar tu poder, lo único capaz de sostenerme en tu voluntad. Ayúdame a vivir así momento tras momento, a lo largo de todo el día. Y depende de Él darnos fortaleza. Pero depende de nosotros clamar y obedecer. La buena noticia es esta, que si le entregamos y nos entregamos, Él toma el control y derrama su poder en nuestra vida. Dios quiere que seamos santos. Por tanto, tenemos que ser santos. Ahora, honestamente, observe cómo es su andar. Hay algunos aspectos de su vida en los que los viejos pecados han comenzado a tener de nuevo el control. Hay cosas que le controlan, le esclavizan. Quizás fueron cosas que en el pasado tuvo que batallar con ellas durante mucho tiempo, pero pudo vencerlas gracias al poder de Cristo que conoció. Esta sería una buena oportunidad, una oportunidad maravillosa para que el Señor ordenara otra vez su vida, trajera un nuevo orden de un viejo caos. Necesitamos aprender que el poder para vivir una vida santa viene del trono de Dios. Que aprendamos la misma lección que aprendió el viejo profeta Isaías. Y así como él estuvo dispuesto a hacerlo de una manera rápida y absolutamente honesta, cuando confesó: ay de mí, que soy muerto, porque soy un pecador, porque tengo una naturaleza depravada, lo hagamos nosotros. Tenemos al enemigo afuera y lo tenemos dentro de nosotros. Una naturaleza inclinada al mal. Hablemos a Dios sobre esto, Él lo sabe. Invitemos que tome control de nuestros pensamientos. Y cuando Dios controla nuestros pensamientos, va a controlar nuestras acciones. Que nos convierta en vasos que reflejen su gloria. ¿Puede Dios hacernos santos? Sin lugar a dudas. Lo que a veces sucede es que aquí estamos tan apegados a las cosas terrenales que implican también cosas pecaminosas. Pero por un momento analice esto. Eso va a desaparecer en el cielo. En el cielo no habrá pecado. Y si usted sacó el boleto correcto, su destino es ese, no es otro. Si sacó el boleto correcto, en ese lugar no se puede entrar sin santidad. Ahora, lo que falta, el Señor lo va a completar. Pero qué bueno es que cuando nos veamos, el Señor esté mirando a un hijo que ha estado, a pesar de lo difícil de este mundo, viviendo en su voluntad. Que el Señor nos bendiga. Amén.